Vamos a estar viendo en esta mañana unos pasajes acerca de lo que nos dice la Biblia acerca de los ejemplos. Y hay buenos y malos ejemplos. Pero antes yo quisiera, vamos a honrar la palabra de Dios leyendo este pasaje en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor bendiga su palabra. Así que tenemos la palabra de Dios que cualquier pasaje, hermanos, que usted abra para leer la palabra de Dios, puede estar seguro que contiene la mente de Dios y contiene la voluntad de Dios para su vida. No hay ninguna escritura que esté lejos de este estándar, porque la palabra de Dios, aparte de que es toda inspirada por Dios, es útil para enseñar y para redarguir. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestros corazones dudas o tenemos también nuestra forma de vivir. He oído cuántas personas, y yo he estado entre ellas, que dice, bueno, esta cosa yo lo hago de esta manera porque es como yo lo aprendí. Y nadie me saca de esto hasta que Cristo nos alumbra y nos muestra por la palabra de Dios que así no es la cosa. El libro de Proverbios nos dice, porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, camino de perdición. Así que no se confíe. Hay tantos consejeros allá afuera, pero lo primero que uno debe, al buscar un consejero, si es que hace falta, es ver que esté de acuerdo a la palabra de Dios y que sean consejeros que tienen el temor de Dios y que sean creyentes en Cristo. Hay muchos ejemplos por allí a seguir. Ayer oía de algunos programas en la radio cristiana que estaban discutiendo acerca de la legalización de la marihuana, que hay tantos estados que ya eso está legal, y contrariamente a lo que muchos habían dicho, en esos estados, sobre todo en California, ha aumentado considerablemente el número de las visitas a la sala de emergencia por jóvenes con problemas ya por el consumo excesivo de la droga. Así que hay gente, y en la radio decía, bueno, pero eso es medicinal, lo que pasa es que la gente abusa, y este era el consejo que ella estaba dando. Vamos a seguir el ejemplo de las cosas que sí se ven buenas por esto. Y había otro señor que decía, que estaba en contra de eso y decía, sí, pero no por una cosa buena que veamos vamos a tomar todo lo que está allí. Y se citaba en la Biblia precisamente lo que vamos a ver más adelante, que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Hay ejemplos buenos, hay ejemplos que son neutrales, que son blanco y negro, pero uno debe evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para mi vida en ese respecto? Y mire, en la Biblia existen tantos ejemplos, y hoy vamos a tocar solamente dos, y vamos a dar algún concepto, pero con la idea de que nosotros nos llevemos lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Y yo estoy seguro, segurísimo, de que ninguno de nosotros conoce o puede leer los corazones de cada uno de nosotros. Pero sí estoy seguro de que Dios conoce exactamente tu necesidad y conoce tu corazón y sabe lo que estás pensando y cuál es tu necesidad. Así que en esta palabra en esta mañana es para todos nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que deseo seguir? A veces nos empecinamos en seguir un ejemplo, y cuántos muchachos no vemos que tienen un modo de conducta, siguen una actitud, y cuando alguien se pregunta, ¿y por qué ese muchacho siguió eso? Bueno, pero mira el papá, o bueno, mira el tío, o mira el hermano mayor, o mira a la mamá,
porque siguen ejemplos. Hay ejemplos que se siguen aún sin quererlo. ¿Sabía eso? Simplemente es un medio de conducta y yo soy así, no sé por qué me gusta hacer esto. Porque tienes grabado en tu corazón un modelo de conducta. Ahora lo interesante es que cuando ese modelo de conducta es bueno, tú vas a seguir ese modelo bueno. Pero al final de todo, nosotros no estamos interesados en que si tú eres bueno o no. Estamos interesados en que si tú no tienes a Cristo, no importa cuán bueno puedes ser, te condena el hecho de ser un pecador que ha nacido en esta raza caída. Pero la buena noticia es que Cristo nos dejó ejemplo, no para enseñarnos a morir, sino para darnos la salvación de nuestras almas y cómo vivir en esta vida de acuerdo a su gloria y su honra. Amén. Ahora, ¿qué ejemplo debo seguir? ¿Qué dice el diccionario acerca de los ejemplos? Hay dos definiciones que me llaman la atención. Una es que dice el diccionario que el ejemplo es una persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Persona o cosa que vale la pena imitar. Sin embargo, esa definición se queda un poquito corta, porque me gusta más la otra definición, porque incluye otro aspecto. Dice, deriva del latín exemplum y hace referencia a un hecho o conducta, es decir, cosa o persona, porque la conducta es de las personas, que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado. Es decir, que ahí está el doble aspecto. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Hay ejemplos que están puestos para que, como dice el mismo libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. Hay ejemplos que están puestos allí para que nosotros veamos, caramba, por ahí no es la cosa. Pero hay otros que ven, y Hebreos nos dice, considera cuál sea el resultado de su conducta e imiten su fe. Hay otros que sí nos llevan a un camino y una vida de gloria, de tranquilidad y de honra y gloria para Dios. Pero dice, de acuerdo a su perfil positivo o negativo. Ahora sí que mi pregunta para usted en esta mañana es, ¿qué ejemplo está siguiendo? Ojalá que tú te pares y te des cuenta, caramba, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siguiendo un mal ejemplo o un buen ejemplo? Pero después que pienses eso, analice y diga, esto es incorrecto, no lo debo seguir haciendo. Y más si tú eres creyente en Cristo. Si tú eres un hombre o una mujer convertida por el Señor, ¿quieres glorificar el nombre del Señor? Amén. Entonces no debemos hacer cosas que van en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y este versículo lo citamos. Todas las cosas me son lícitas. No te engañes diciendo, pero ven acá, eso no es malo. Eso es como blanco y negro. Sí, la Biblia dice que hay cosas que no puedes decir que es buena o que es mala. Sin embargo, no todas convienen. No todas convienen. Piensa en un momento, si algo que tú estás haciendo puede ser que tenga todo lo lícito, todo lo legal, todo lo normal, y hay otro que uno le añade, todas las personas lo hacen. Eso no es garantía. No todas convienen, y más para ti. ¿Te conviene como padre? ¿Como abuelito? ¿Te conviene como hermano? ¿Como esposo? ¿Te conviene como esposa? ¿Te conviene como hijo? ¿Como hija? ¿Como trabajador? ¿Te conviene? ¿Estás dando gloria y honra al nombre de Dios y te conviene para tu vida? ¿Te está trayendo beneficio? Son cosas que debes analizar. La Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pero hay otra cosa, un aspecto bien importante. Dice, otra vez, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí es donde está el punto. Eso que tú estás pensando que sí es lícito, te está dominando. Es un momento que ya no puedes, que te ha encerrado, te mantiene preso, te mantiene sujeto. No te puedes librar fácilmente. Es una cosa que ni es lícita, ni te conviene, y ciertamente es mala. Mire, pensemos que no solamente viene del ser humano. Los grandes enemigos del ser humano, de acuerdo a la Biblia, son, primero, Satanás. Él está allí. Satanás está
para hurtar, matar y destruir. Todo lo que suene a hurtar, a matar y destruir, viene del enemigo, viene del diablo. Y él quiere la perdición del alma de la persona, haciéndole creer que es cristiano, haciéndole creer que está bien con Dios, haciéndole creer que su vida está bien, que es bueno, haciéndole creer una falacia. Y va condenado. Pero también al creyente en Cristo, el creyente que no es comprometido con la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no asiste, no cree, no va a la iglesia, o va nada más para callar su conciencia en un momento dado, no crece. El enemigo está allí, pero ya viene el segundo enemigo, que es el mundo. Y por último, la carne. Y puede ser que usted esté siendo tentado o llevado por una cosa que no es lícita, por un mal ejemplo que tuvo en su vida. Puede ser que usted lo tenga allí y diga, caramba, es que Satanás me tiene agarrado. Y Satanás está del otro lado de la acera allá. Y yo no he hecho nada. Resulta que es uno mismo, es la carne. Y la Biblia dice, cuando alguno es tentado, en el libro de Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, su propia carne, su propia manera de pensar fuera de los designios de Dios, es atraído y seducido. Entonces el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, y ahí es donde vienen las consecuencias funestas. ¿Qué habla la Biblia sobre el ejemplo? Por supuesto, la Biblia toda es un ejemplo para nuestras vidas. Pero en la Biblia encontramos ejemplos malos, ¿sabía? Encontramos malos ejemplos, pero con una razón. Uno, diría yo, para que Dios nos dejara bien claro que este libro es un libro, aunque es inspirado 100% por Dios, fue escrita por hombres, por personas débiles, por personas como tú y como yo, y que la Biblia, aunque es un libro perfecto, habla de gente imperfecta. Y que para ir al cielo no se necesita ser perfecto. Aunque maduro es una traducción de lo que hablamos y encontramos la palabra perfecto, Dios no quiere la perfección para llegar al cielo. Dios quiere que tú confíes en aquel que es perfecto y que hizo la obra en la cruz. Si tú te consideres que puedes hacer las cosas, estás bien lejos de lo que Dios quiere que tú sepas. Es más, el Señor Jesús habló de los niños y dijo que si no os hacéis como niños, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque los niños, hasta que tienen cierta edad, ¿no? Pero los niños normalmente dicen la verdad, dicen qué pasó, hasta que empiezan a contaminarse con los ejemplos que tenemos alrededor. Y cuando usted dice, ¿quién tumbó eso? Ay, fue mi hermanito. Y ya le echa la culpa al otro. Y esa es la raíz del pecado que mora en nosotros. Pero normalmente, para entrar al cielo, tú necesitas hacerte como un niño en el sentido de ser sincero y de confesar a Cristo, Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada. En mí no mora el bien. Yo necesito que tú me redimas, que tú me salves, como Pedro cuando se estaba hundiendo en aquel mar de tempestad. Él pudo clamar, y no con una oración, Padre nuestro, tú sabes que yo soy perfecto, Señor, no me dejes hundir ahorita en esta olita que está cayendo. No, él vio esa angustia, él dijo, Señor, sálvame. Es la oración más sincera y más corta y más poderosa que encontramos en la Biblia. Señor, sálvame. ¿Estás pasando por alguna situación hoy en día producto de un mal ejemplo? Vamos a leer algunas cositas que nos pueden ayudar, algunos ejemplos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 11 está interesante. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire esta revelación tan poderosa. El apóstol Pablo les está escribiendo a los creyentes de una ciudad que se llama Corinto. A estos creyentes, él les está trayendo mensajes del Antiguo Testamento, historias que están allí. No son fábulas. Historia de gente real de la nación de Israel. Y él les trae a colación y les trae a la mente algunas situaciones que pasó el pueblo de Israel
cuando habían sido recién liberados de la esclavitud en Egipto y estaban caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Ya Dios les había liberado con poder de manos de los egipcios que los estaban persiguiendo. Les abrió el mar en dos, le dividió para que ellos pasaran en seco, y lo que para ellos fue una carretera de escape, para Egipto fue un campo o cementerio de su muerte. Pero así actúa Dios. Dios, para podernos dar vida, tuvo que ofrendar a su Hijo a la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida. Pero el pueblo de Israel, a pesar de haber visto estas multitud de portentos, el pueblo de Israel hizo cosas que quedaron escritas. Alguno dirá, si yo estoy escribiendo un buen libro para que los demás vean en un futuro, yo les quito las cosas malas. No, para que no vean lo que... No, ahí está. Dios las dio tal cual acontecieron, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. Y usted sabe lo que es amonestar. Cuando uno estaba en la escuela le decía, no, le vamos a dar una amonestación por escrito. Wow, eso es lo peor. Te vamos a llevar a la dirección y te escribimos la amonestación en la boleta. Muchacho, tú llegar a la casa y que tus padres te vieran esa amonestación era lo peor. Iba con una preocupación de la escuela a la casa, una angustia que era mucho para un niño. Sin embargo, era producto de nosotros haber hecho algo malo. Pero estos ejemplos están allí para amonestarnos. Y la amonestación, pudiésemos decir, prevenir que a nosotros nos pase un regaño suave porque no te ha acontecido a ti todavía, o que estás en el riesgo de que te acontezca, pero para que te pares. Y el apóstol tenía tanto visión del Espíritu Santo que le había dado su corazón, que él dijo, al final dijo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y ahí estamos tú y yo. O sea que estas cosas son para nosotros, así que oído al tambor. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, vamos desde el versículo 6, dice así la palabra de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese qué interesante cómo empieza el apóstol Pablo. Él trae el ejemplo de su nación, de su propia raza, de la nación de Israel. Y él dice, esto sucedió como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Hermanos, si nosotros tenemos suficiente madurez para saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que lo queremos poner o maquillar de una forma para nosotros sentirnos bien. ¿Sí o no? A veces por nuestra propia rebeldía, las cosas que son malas, le damos la vuelta y lo doramos. No, pero no es tan malo. Mira, esto es así, no es así. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Claro y directo. El versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Gracias a Dios que fueron algunos de ellos. Y rogamos al Señor de que los que estamos acá podamos ser conscientes de que potencialmente nos puede pasar, o tal vez nos esté pasando a muchos de nosotros, pero siempre hay un remanente fiel. Dice, no seáis idólatras. ¿Qué pasó? Eso está en Éxodo capítulo 32, si usted quiere leerlo luego. Resulta que Moisés había subido al monte de Sinaí a estar con Dios, y Dios le estaba revelando y trayendo y marcando con el mismo dedo de Dios las tablas de la ley. Pero tardó un tiempito, y la gente estaba abajo y estaba deseosa, ansiosa, siempre moviéndose. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que la nación de Israel
no sujetaba su carne, ni las emociones. Y no les eche la culpa, nosotros somos igualitos. Entonces ellos empezaron a decir, pero bueno, Aarón, mira, este hombre, Moisés, el que nos sacó, y todavía se acuerdan, el que nos sacó de Egipto por mano poderosa, está tardando mucho y no sabemos qué le ha pasado a ese señor, chicos. O sea, allá él, el tipo se jugó todas con él, fue un emisario de Dios, un mediador de Dios. Y sin embargo, ellos dicen, mira, ese tipo, algo le pasó en esa montaña. Digo yo que ellos dirían, a lo mejor le picó una serpiente, le mordió, o se lo comió alguno, qué sé yo, ya no viene. Haznos algo que nosotros podamos ver. Queremos un becerro de oro. Y Aarón, que el hermano de Moisés, accedió a esto. No sé dónde estaba su corazón. Y dijo, bueno, deme las cosas de oro. Y empezó a fundir el oro. Y dice, con buril, con instrumentos, hizo un becerro de oro. Ese fue el primer acto de idolatría fuerte, donde Dios le dijo a Moisés, Moisés, allá abajo se corrompió el pueblo, yo los voy a raer inmediatamente. Moisés no sabía nada. Moisés dijo, no, Señor, no los quemes, no los mates. Después, ¿qué va a decir la nación de Egipto? Los sacó de Egipto para dejarlos morir en el desierto. Señor, que esto no acontezca. Moisés no había visto la cosa. Siguieron bajando y ahí un punto estaba Josué esperándolo, en un punto de la montaña. Cuando él se encuentra, Josué le dice a Moisés, mira, allá como que están peleando, porque oigo mucho ruido. Y Moisés le dijo, no, lo que yo oigo es otro tipo de voz, de alabanza y de gritadera, eso no es de guerra. Cuando se acercaron, Moisés vio aquel espectáculo donde la gente se había sentado a comer, a beber y a jugar alrededor del becerro de oro. Una idolatría delante de Dios. Y Moisés tuvo tanta indignación que yo me imagino que en su corazón él dijo, no, Señor, yo me arrepiento de lo que te dije, agarra a esa gente y mátala. Pero agarró las tablas de la ley me imagino ese momento de ira que le dio al ver a la nación entregada totalmente a la desobediencia, idolatría, que él quebró las tablas de la ley. Bueno, usted lee el pasaje completo y ve que Dios tuvo misericordia de ellos. Sin embargo, murieron muchos. Dios aplicó su juicio. La paga del pecado es muerte. No creas que te vas a quedar si tú rechazas y estás en el pecado de rechazar el único medio de salvación que Dios ha dado, que vas a salir lícito. O si como creyentes estás en pecado, ya sea de rebeldía, de desobediencia o de idolatría. Pero ¿cómo es esta idolatría? Si yo creo en el Señor, hay medios de idolatría entre el pueblo del Señor. Y no es hacer un becerro, sino cosas que están tomando el lugar de Dios en tu vida, más importante que Dios. Eso es idolatría. ¿Sabías eso? Llámele trabajo, el trabajo más importante. Cosas que yo puedo dejar de hacer, pero no, el trabajo más importante toma el lugar de Dios. Mi familia, la familia es importantísima, claro que sí. Sin embargo, hay momentos en que la familia puede estar bien y tú puedes venir al culto y no vienes. ¿Por qué? Porque estás idolatrando a tu familia. Bueno, ahora que yo soy abuelo, Señor me guarde, que yo voy a tener ese niño como una excusa para no venir al culto. Voy a tener que hablar con el pastor, ¿verdad? Pero, hermano, hay muchas cosas que toman el lugar de Dios en un momento dado. Hasta un juego, esta mañana estaba el juego, ¿verdad? Si ese juego es tan importante que me deja a mí venir al culto o adorar al Señor, eso es una idolatría. Caigo yo en idolatría. El dinero no es malo. Lo que es malo es, la raíz de todos los males es el amor al dinero cuando toma el lugar de Dios. Lo cierto es que Dios tuvo misericordia de la nación por la gracia. Sin embargo, Dios le cobró a la gente ese momento de pecado de idolatría. Da un poco de, digamos, de risa tal vez cuando Moisés le dice a Aarón, Aarón, ¿qué es lo que hiciste? Porque esa nación, ¿sabes lo que dijo Aarón? Aarón dijo, ellos me dieron el oro y yo lo eché y ¡pum! Y salió un becerro. Sí, léalo, da risa. Él me lo dieron y yo lo eché ¡pum! Y salió el becerro. Así dice.
Sí, primero él fue el que lo dijo, venga acá, denme los ojos, y después él se fajó. Pues un becerro no sale así, imagínense. No tenían instrumentos, maquinaria, a pulso. Y él dijo que y salió. Muchas veces nosotros queremos esconder el pecado y lo hacemos de una manera que no es mi culpa. Ellos fueron que me empujaron, etcétera. Pero hermanos, tengamos cuidado porque esto ocurre como ejemplo para que nosotros no caigamos en eso. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día en 23,000. Eso ocurrió en Números 25, si usted lo quiere leer luego, cuando estaban en la tierra de Moab. Y el pueblo de Israel empezó a fornicar con las madianitas allí, los de la localidad de Moab, de los hijos de Moab. Y empezaron a tener no solamente sexo con ellas, pero empezaron a inclinar su corazón a la idolatría de ellos. Dice la Biblia que en Números 25 cayeron 24,000 personas. Aquí dice 23,000, pero el apóstol Pablo dice que cayeron en un día 23,000, pero en Números dice que como consecuencia de ese pecado 24,000. No hay discrepancia en las escrituras. Lo cierto es que Dios castigó el pecado. Luego dice, ni tentemos al Señor. Bueno, a propósito, ni forniquemos. La palabra fornicar viene de la palabra porneía o desnudez. Y ahí todas las consecuencias de lo que es el sexo ilícito, tanto antes del matrimonio como después del matrimonio. La Biblia nos dice algo respecto a eso y nos dice, huid de la fornicación. Porque es que somos el hombre y la mujer, somos como la mopa ante la candela. Tenemos que huir, como hizo José. Él huyó tanto que la mujer le agarró el manto y la dejó en su mano, pero él huyó, él corrió. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sabe qué fue eso? Otra vez por el no dominio de su carne. Ellos empezaron a murmurar acerca de la comida. Tenían fastidio. Dios los había sacado de la nación de Egipto y lo estaba sosteniendo en el desierto con maná del cielo. Y ellos decían, ya estamos fastidiados de este maná. ¿Cómo queremos las cebollitas y los puerros y los ajos y la carne? Caramba. Y se frotaban las manos. No, así no lo dice la Biblia. Pero bueno, estaban deseando lo que habían dejado atrás. ¿Acaso nosotros estamos deseando lo que el Señor, de donde el Señor nos sacó? ¿Estamos todavía con deseos carnales a flor de piel que los complacemos inmediatamente? El cristiano está en una lucha constante. ¿Y qué pasó ese día? Dios les envió serpientes ardientes que mordieron a mucho pueblo y mucho pueblo pereció. Pero Dios utiliza todo para su obra y para su gloria, ¿sabe? El hecho de que algunos se vayan al infierno no quiere decir que Dios perdió. La justicia de Dios se cumple perfectamente. Y les digo algo, cuando eso ocurrió, la solución fue que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera, y todo el que mirara a la serpiente era sanado. Y eso fue un hermoso tipo del Señor Jesucristo, quien iba a ser levantado. Y él lo dijo después en Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella que había sido causal de muerte, aquella serpiente, bueno, Cristo vino y tuvo que morir para que nosotros tuviésemos vida. Pero lo cierto es que hubo castigo por el pecado. Luego dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. La murmuración es un pecado que poco se ve hoy en día. Hermanos, ese es uno de los que más se ve. Murmurar, hablar mal de, no solamente de nuestro hermano, nuestro prójimo. Aquí la cosa se puso más color de hormiga, porque ellos empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, contra los que Dios había designado como personas líderes de aquel momento. Y separó Coré, Datán, Abiram,
y todo su séquito de gente y agarraron 250 hombres. Nosotros también somos llamados a Dios y ustedes se están cogiendo la gloria, están diciendo que es a Dios nada más que les habla a ustedes, etcétera, etcétera. Y no se sometieron. Empezaron a murmurar. Bueno, usted va a ver como ellos en Números 16, Dios manda a decir, quítense de sus tiendas. Y el pueblo se apartó de sus tiendas. Y se abrió la tierra y los tragó vivos. Descendieron vivos al infierno, al sepulcro o al centro de la tierra. Por supuesto que sus almas, por esa desobediencia, mostró que no tenían un lugar real, un verdadero arrepentimiento para con Dios. Y esos fueron condenados. Y lo mostraron en su vida. No esperemos que Dios hoy abra la tierra y se trague a muchos, pero ha ocurrido. Ha ocurrido momentos que Dios deja mostrar su justicia. Sin embargo, hermanos, debemos pensar en esto. No es que Dios ha cambiado. El asunto está en que toda la ira que Dios debía darle al mundo por el pecado fue cargado por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora Él muestra su gracia y su amor a través de Jesucristo, pero no confundamos. El que ahora es nuestro Salvador y predicamos a un Cristo que te puede salvar, si no le aceptas como Señor y Salvador, ese mismo Cristo va a ser tu juez y va a lanzarte al lago de fuego por la eternidad. Y eso está establecido en la Biblia. ¿Qué pasa con el creyente? El creyente es disciplinado. No va a perder su salvación. Un creyente no pierde su salvación, pero pierde su testimonio, pierde el poder de testificar, pierde la paz, el gozo y la felicidad. Y dice en Hebreos que Dios al que ama, azota y castiga a todo aquel que toma por hijo. Y en 1 Corintios nos dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros duermen. Cuidado, hermanos, con la idolatría. Cuidado, hermanos, con la fornicación. Cuidado, hermanos, con tentar al Señor y quejarse de todos. Cuidado, hermanos, de estar murmurando entre nuestros hermanos y murmurando con lo que Dios ha puesto sobre nosotros. En Colosenses nos dice, usted puede leerlo después con detenimiento, pero Colosenses nos da la clave. Él dice que sí, pues nosotros hemos resucitado con Cristo. Es una afirmación. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Entonces hay que buscar las cosas de arriba y hay que poner la mira en las cosas de arriba. Muchas veces nosotros somos muy débiles, todos somos así, pero somos más tendientes al pecado porque estamos poniendo la mira en las cosas que no debemos. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Y ahí habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y está hablándole a cristianos, está hablándole a creyentes. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, soy muy un foforito para ponerme bravo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Fíjense todas las acciones. Número 1, buscad. Número 2, poned. Número 3, haced. Número 4, dejad. Número 5, despojaos. Y número 6, revestíos. Son acciones que tenemos que hacer. No va a venir solito. Por último, tengo este ejemplo para ser imitado. Timoteo era un joven, no pensemos que era un joven de 16 años, era un joven menos de 40, de 36 a 38, dicen algunos, porque los que eran jóvenes, eran considerados jóvenes aquellos que eran menos de 40 años dentro de la cultura de aquel tiempo. Pero Timoteo parece que era un poco tímido, le faltaba un poco de empuje y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Pero él era un buen ejemplo. Él dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 1, palabra, 2, conducta, 3, amor, 4, espíritu, 5, fe y 6, pureza. Hermanos, palabra, para nosotros ser ejemplo a los demás, tenemos que meternos en la palabra. O lo que tú digas tiene que estar de acuerdo con lo que tú leas. Conducta. Conducta es la forma de tú manejarte, de conducirte a ti mismo
cuando eres un creyente de Dios, la gente lo va a ver. Amor es la consideración que tú tienes hacia los demás, que demuestra que tú tienes el amor de Cristo derramado en tus corazones, en vuestros corazones, por el Espíritu de Dios que ha sido dado a nosotros. Espíritu, muchos dicen que esa palabra espíritu no está en los mejores manuscritos, pero hay unos manuscritos que sí los tienen. Y espíritu no es el Espíritu Santo, es como decir la actitud que tú tienes. Y esto hablaba un comentarista y decía, hay gente que tiene un espíritu para los deportes. Muchacho, ahí está. O para, qué sé yo, para algún tipo de labor que él hace. O un espíritu para su trabajo también. Un ánimo tremendo, esta es la palabra, ánimo. Este comentarista decía que da pena ver el espíritu y el ánimo que tienen algunos que siguen falsas doctrinas. Y él hablaba de los testigos de Jehová, hablaba de los de la ciencia cristiana, hablaba de muchos que hablan una mentira y tienen el espíritu o el ánimo mayor que el creyente que tiene la verdad. Fe, no se habla de la fe de salvación, sino lo que tú eres fiel, eres una persona confiable. Y la pureza, lo que estamos hablando, no es que seas exento de pecado, sino que todo lo que te venga a tu mente, tratas de sacarlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas y santificaos en vuestros corazones. Así que el apóstol le decía a Timoteo algunas claves. Y esto es breve, hermano, usted lo puede después leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11. Él habla, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, fíjense, nutrido con las palabras de la fe. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no sirve el ejercicio corporal, sino que es para poco provechoso en cuanto a las cosas espirituales. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Por último, él dice, palabra fiel es esta. Y si a usted le gusta estudiar en 1 Timoteo, esta es la tercera vez que habla de palabra fiel. La palabra fiel primeramente en 1 y 15, palabra fiel y digna, que es el evangelio, que Cristo murió por nosotros. En capítulo 3 y versículo 1 es palabra fiel si alguno anhela obispado. Y ahora está la tercera, palabra fiel, que es todo lo que él ha venido diciendo. Por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Una nota rápida allí de que Él es el Salvador de todos los hombres. ¿En qué sentido? En que Dios ha hecho provisión potencialmente para todo. Todo el mundo puede ser salvo, pero solamente son salvos los que creen. Ahora, fíjense, estos versículos nos habla de un ejemplo de deporte. El apóstol Pablo hablaba mucho de los deportes, 1 Corintios 9 nos habla mucho de eso. Pero él dice nutrido, un buen deportista tiene que ser nutrido, versículo 6. ¿Qué es lo que tú te alimentas? ¿Qué es lo que ves? Cuando tú te vas a la cama, lo último que se te va aquí en la mente es o un versículo o lo que viste en la pantalla. Nutrido, ¿de qué nos estamos nutriendo? O lo que hablaste o lo que conversaste. Versículo 7, desecha y ejercítate. Ahí tenemos otra, ejercitarnos. Tú te nutres bien, pero te ejercitas. Después habla del versículo 8, ejercicio corporal. Y el versículo 9 dice trabajar y sufrir. Un deportista trabaja y sufre porque se abstiene de muchas cosas. Hay muchas cosas interesantes, pero el tiempo no nos da. Lo que quiero hacer notar aquí, hermanos, es la clave para seguir un buen ejemplo o ser un buen ejemplo es nutrirte con las palabras de Dios, es desechar las cosas que no te interesan, ejercitarte en las cosas del Señor y es el trabajar y sufrir por lo que tú sabes que es la verdad. Primera de Pedro 2 y 21, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso, Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Amigos y hermanos, Cristo es el máximo ejemplo. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y Él es nuestro pionero, el que va adelante. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Al que no es salvo,
el mejor consejo que le podemos dar: busque a Cristo mientras puede ser hallado. Isaías nos dice: llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Al que es creyente, el llamado es a la santidad, a no caer en la idolatría, en la avaricia, en la fornicación, en la murmuración, en los malos pensamientos. Hay que buscar la santidad, según Hebreos, sin la cual ninguno verá al Señor. Seguir el ejemplo. Hay un himno que cantamos, que muchos conocen: para andar con Jesús. Dice así estas estrofas: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Cuando vamos así, ¿cómo brilla la luz en la senda al andar con Jesús? Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Quien siguiera a Jesús ni una sombra verá, si confiado la vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a sus pies, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana haber podido entrar en tu palabra, Señor. Qué inmensidad de revelación tuya, Señor. Cosas que no podemos sondear, pero es sabiduría que tú nos has dado. Ejemplos para no caer en esas cosas y también buenos ejemplos a seguir. Señor, permite que nuestras almas puedan ser flexibles, obedientes a lo que dice tu palabra, Señor. La santidad conviene a tu casa, es lo que tú quieres, Señor. ¿Cómo podemos parecernos más a tu Hijo? Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que en esta mañana está luchando con cosas de malos ejemplos que ha seguido, Señor, que hoy pueda romper con esto, echándolo a un lado, desechándolo en el nombre de Jesús y revestiéndose del Espíritu Santo, de ese nuevo hombre que está creado en Él, según Dios, para buenas obras. Y al que no es salvo, Señor, que hoy sea el día en que pueda ver la misericordia tuya mostrada en Jesús en la cruz, y en esa sangre derramada, y en ese sepulcro que está abierto, testigo de su resurrección. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.